idea que hemos tenido desde el principio, de tener una ambiciosa agenda de investigaciones y una ambiciosa agenda de actividades públicas de difusión de ideas. Ese ha sido el espíritu con el que hemos trabajado desde el primer día y con el que vamos cobrando impulso con el paso del tiempo. Hoy es un día bien especial porque es un gusto y un honor tener nuevamente a Axel Kaiser en Montevideo. Es la segunda vez que viene a Uruguay, es la segunda vez que hacemos una actividad con el Centro de Estudios para el Desarrollo. La primera tuvo una historia bien interesante. Ya nos conocíamos con Axel de alguna actividad internacional, pero tuvimos hace ya algo así como 3 años una reunión con Ramiro Gerona, que no está, y Leandro Gómez, que sí, debe estar por acá, ahí, que tuvo un solo objetivo. Me dijeron, tenés que traer a Axel Kaiser a Uruguay. Y cumplimos. Y en aquel momento hicimos la primera conferencia que fue sobre el liberalismo y el populismo en América Latina. Hoy nos seguimos debatiendo un poco entre esas dos cosas, pero el tema que nos convoca hoy es otro, es los peligros de la corrección política, la dictadura de la corrección política, que es un tema que Axel ha estado investigando. Creo que la cantidad de personas que han estado interesadas en la conferencia que demuestra esta sala del MUBI, dan importancia da una muestra clara de la relevancia que hoy tiene Axel, uno de los principales difusores y defensores de las ideas de la libertad en América Latina. Y esto que se da en Uruguay se da en muchos otros países, yo lo he visto en algunos, la presencia que convoca y la cantidad de gente joven que convoca a involucrarse con las ideas de la libertad. Creo que eso es vital y por eso es uno de los grandes activos que tiene el movimiento de la libertad en América Latina. Así que para mí hoy es un gran honor presentarles a mi amigo Axel Kaiser. Bueno, muchas gracias, Hernán, por esta nueva invitación a Montevideo, que me encanta. La verdad es que es muy lindo, especialmente el lugar donde me recibe Hernán, este hotel tan precioso que tienen ahí a la salida. Y muchas gracias a ustedes por venir. Veo que la convocatoria es más grande que para el Rey León, que estuve ahí viendo la fila y era más corta. Así que estamos bien. Yo voy a hablar de un tema, a propósito de Rey León, que se le ha dicho que representa, ¿no es cierto?, una estructura social patriarcal y discriminadora porque hay animales de mayor jerarquía que otra, que está muy de moda en el mundo, porque ya nada se salva. Ni siquiera Simba puede ser visto con los ojos inocentes, con los ojos productivos y constructivos con los cuales todos nos criamos, por lo menos los que nacimos antes de esta locura de las redes sociales y que pudimos tener la suerte de una infancia sin celular. Y el tema es la dictadura de la corrección política. Es, como diría John Stuart Mill, una especie de tiranía que se está ejerciendo, pero es cultural, sobre todo. Puede tener aplicaciones legales. En la mayoría de los países la restricción a la libertad de expresión en Occidente está creciendo, con distintas normativas que castigan y que sancionan a las personas por ciertos comentarios o cierto tipo de expresiones, pero es ante todo una realidad sociológica, la dictadura de la corrección política. Todos los que estamos acá sabemos que debemos cuidarnos 10 veces más de lo que decimos hoy que lo que era hace 10 años atrás. Los que tienen memoria. Todos lo saben. Profesores universitarios, amigos míos, me dicen que caminan sobre huevos. Todo el tiempo. Porque cualquier comentario puede ser interpretado de manera ofensiva y se produce una rebelión de los estudiantes o de un grupo de estudiantes que con el efecto viral de las redes sociales le puede terminar costando el trabajo, como ha ocurrido muchas veces. Lo mismo pasa para figuras públicas e incluso del sector privado tipo empresarial. También ahí están sometidos al escrutinio permanentemente de los batallones de la Nueva Inquisición. Que si la publicidad que sacaste de algún determinado producto es machista o no es machista, que si es representativa o no es representativa. Ese filtro
que en el caso de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, ha llegado a niveles paranoicos, está empezando a influir también cada vez más en nuestros países. ¿Qué es la corrección política? ¿Hacia dónde tengo que apuntar esto yo? Parece que no tiene batería. Ahí. Bueno, yo elaboré una definición sobre la base de la experiencia norteamericana, pero me parece válida también para entender el fenómeno más allá de Estados Unidos y de Inglaterra y de buena parte de Europa. A mí me parece que la corrección política, que es una práctica cultural, como les digo, es algo que estamos aplicando nosotros, de censura y de autocensura. No es en este caso el gobierno que viene a silenciarte, primeramente, sino que somos nosotros mismos los que por miedo dejamos de decir cosas, plantear ideas, incluso fundadas en la ciencia, por la reacción virulenta que eso puede generar y el costo que podemos asumir. Y también somos muchas veces los que nos subimos al carro de destruirle la imagen a una persona que dijo algo políticamente incorrecto, es decir, que está fuera de los cánones de la moral totalitaria que se está empezando a instalar cada vez más en nuestras sociedades. Entonces, digo, es derivada de ciertas ideologías. ¿Cuáles? En particular, hay una corriente intelectual que es bastante más antigua, que no viene de esta época, sino de la década de los 60, incluso un poco antes, si ustedes quieren, que es el posmodernismo francés. Y no voy a entrar a la profundidad de lo que es el posmodernismo francés, pero la teoría detrás de esto, con las diferencias que hay entre los distintos pensadores, es que la sociedad occidental, los países en los cuales vivimos, son intrínsecamente opresivas, discriminadoras y injustas. Esa es la teoría. Y por lo tanto, nuestras estructuras, incluida la democracia y el Estado de Derecho, es decir, la igualdad ante la ley, lo que encubren son posiciones de privilegio y de dominación de ciertos grupos, particularmente del hombre blanco heterosexual, sobre todos los demás. Esa es la teoría. Y lo decían así, prácticamente, ¿no? Entonces, toda la sociedad occidental debe analizarse desde el prisma de juegos de opresión de unos grupos con otros. Ahora, este no es solo un diagnóstico que hago yo, hay bastantes académicos que han hecho un análisis parecido. El derivado de esta visión es que la sociedad se divide en distintos grupos de víctimas. Hay un gran grupo de victimarios, que vendría siendo el hombre blanco heterosexual, y todo el resto serían distintos grupos de víctimas que van compitiendo, digamos, por un estatus en la pirámide y en la jerarquía de abuso, de quién es más abusado. Entonces, por ejemplo, las mujeres claramente son víctimas de los hombres. Los hombres de color serían víctimas de los hombres blancos, los homosexuales de los heterosexuales, los inmigrantes de los locales, y así suma y sigue. Ahora, el tema es que también hay lo que ellos llaman interseccionalidad. ¿Qué significa interseccionalidad? Que si tú eres una mujer blanca, una mujer negra es víctima tuya, porque eres blanca, ¿cierto? Entonces, si tú quieres reunir todas las condiciones de víctima posibles, tienes que pertenecer a la mayor cantidad de categorías de minoría posible. ¿Ok? Esto es lo que hay dos sociólogos americanos escribieron un paper analizando este tema, muy interesante, llaman la cultura del victimismo, que ha surgido con mucha fuerza en los campus de las universidades norteamericanas, pero se ha ido extendiendo más allá, obviamente, y está teniendo un impacto no solo en Estados Unidos, sino está teniendo un impacto en todo Occidente, yo diría. ¿Qué significa una cultura del victimismo? Los autores distinguen tres tipos de culturas: las culturas del honor, las culturas de la dignidad y la cultura del victimismo, que es la que surge ahora. En las culturas del honor, cuando a ti te faltan el respeto, tú tomas la justicia en tu propia mano y vas y arreglas el problema en un duelo, como era antes, ¿no es cierto? Los duelos, o tu familia ataca a su familia, la venganza típica, ¿no es cierto? Las culturas de honor son hipersensibles a la ofensa y corrigen ellos mismos la falta. ¿Ok? En las culturas de la dignidad hay menos sensibilidad a la ofensa, y cuando hay una agresión, si te pegan, si te roban o algo, tú vas a un tercero, a un tribunal, a que resuelva el problema. Esa es la solución liberal. Las culturas victimistas mezclan dos elementos. Uno es la hipersensibilidad,
que te ofendes por cualquier cosa y además vas a pedir que un tercero te resuelva el problema. ¿Por qué? Porque le pides a la autoridad universitaria, le pides a los políticos que saquen leyes que censuran la libertad de expresión o meten presa a la gente que publica determinadas cosas, le pides a Facebook que elimine todas las opiniones que a ti no te parecen y así suma y sigue. Son terceros los que van a resolver. También hay algo de acción política directa, en el caso de las censuras a speakers de universidad, a los cuales están echando para no dejarlos hablar, incluso cuando son académicos connotados. Esto en Estados Unidos ha pasado cientos de casos, no es una cosa aislada, y en Inglaterra también ha pasado y en otras partes ha ocurrido, pero la esencia es ofenderse rápidamente por cualquier cosa y reclamar que alguien intervenga, una autoridad. Esa es la esencia. Ahora, piensen ustedes lo que esto significa. Si la cultura del victimismo recompensa socialmente a aquellos que se declaran víctimas, porque es así, según estos sociólogos hoy en día, el tú reclamar que eres víctima te posiciona en un pedestal de superioridad moral desde el cual tú puedes exigir la atención de los demás y además tratos especiales. ¿Verdad? Entonces, si eso es así, y la evidencia así lo muestra, tú puedes también exigir privilegios, como leyes de cuota y otro tipo de cosas. Pero además, el incentivo que existe en una cultura del victimismo, por eso es tan perversa, es a que tú siempre reclames que eres víctima. En vista de que la condición de víctima no depende de ti, sino de que alguien abuse de ti, tienes que estar viendo abuso en todas partes. Todo se interpreta como un abuso. Porque es la forma en la cual tú mantienes tu estatus. El día que dejaste de ver abuso, deja de ser víctima, nadie te toma en serio, nadie te presta atención y no puedes reclamar ningún privilegio. Entonces, la corrección política, la idea de que no podemos decir nada que resulte ofensivo a determinados grupos que han sido históricamente vulnerados, discriminados o maltratados, está directamente vinculada con una cultura del victimismo. De lo contrario, no podría darse. Es por eso que resultan mucho más gravosos comentarios, por ejemplo, sobre las mujeres que sobre los hombres. Yo podría hacer todo un chiste aquí sobre los hombres dejándolos como unos ridículos y pelotudos. A ver, si hiciera lo mismo con las mujeres, mi carrera se acaba. Tampoco lo haría, quiero decir, pero para que quede claro. Pero es para darles un ejemplo. ¿Es así o no es así? Y si lo hace una mujer respecto a los hombres, tampoco hay problema. Si lo hace una mujer respecto a la mujer, es también menos problema. Pero lo que no puede hacerlo es un hombre respecto a las mujeres. Lo mismo los temas étnicos. Entonces, hay, como ustedes pueden ya advertir, un trato que no es igualitario, objetivo imparcial. Se ve desde un prisma ya a priori de que hay una categoría de víctima, otra de victimario, y que la categoría de víctima depende de la tribu a la que tú perteneces. Ni siquiera de tus hechos concretos. Esto es tribal, son lógicas de tribu. Los hombres, las mujeres. Hombre, malo. Mujer, buena. El feminismo radical es uno de los ejemplos de esta manifestación que no es que la mayoría se identifique, pero cuyas ideas han influido en este tipo de discurso. Incluso en personas que se alejan del movimiento. ¿Ok? Entonces, el miedo que hoy día tienen, por ejemplo, los empresarios, cada vez que se anuncian los nuevos directores de las empresas. ¿Por qué? Porque no faltan las activistas que ven qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay. Ahora, no les importa si los hombres que están en los directorios de las empresas están completamente calificados, son los mejores, no. El hecho de que exista un 80% de hombres o 90% de hombres, o lo que sea, en su mayoría, prueba que estamos viendo una cultura patriarcal discriminadora. ¿Cierto? En este contexto. Y hoy, no solo en Estados Unidos, sino también, obviamente en Europa, pero también en América Latina, existe temor a esas reacciones y por lo tanto una preocupación que no es por promover necesariamente a las personas más calificadas, sino por dar señales. Nosotros no somos malos.
Ese es el problema. No, nadie está diciendo que históricamente no hubo reglas injustas ni discriminaciones hacia atrás. Nadie está diciendo eso. El problema es entender que la sociedad se divide y se fragmenta en grupos completamente opuestos que están en conflicto y que no son complementarios. Eso es lo que se conoce en inglés como identity politics. Si me puedes poner la próxima lámina, por favor. Entonces, todos estamos en este juego hoy en día. Todos. Aquí algunos elementos, no los quiero aburrir, pero algunos elementos que implican esta ideología o que contiene esta ideología de la corrección política. Es anticientífica. La ideología de la corrección política es por definición anticientífica. Tú lo puedes ver en distintas doctrinas que se esparcen, pero no acepta la evidencia empírica como demostración. Porque es una ideología. Las ideologías no aceptan la evidencia empírica como prueba de que están equivocados. Un ejemplo de esto, voy a volver, es la idea de que el género es una construcción social. Que todo depende de cómo te crían. Entonces tú sales hombre porque te criaron así, si te gustan las pistolas, los camiones, porque te lo enseñaron de chico, si te gustan las muñecas, porque te lo enseñaron de chico. Bueno, eso es falso. Los cerebros están bastante estudiados en psicología evolutiva y son distintos. Incluso a nivel de primates, de monos, la selección de juguetes antes de ser socializado es distinta entre hembras y machos. Una de las grandes falacias y mentiras es que el género es una construcción social. No es una construcción social. Tiene elementos sociales de identidad cultural, por supuesto, pero tiene una fuerte base biológica. Y esa base biológica se proyecta incluso en las decisiones que tomamos hombres y mujeres, en promedio, respecto a las carreras que vamos a elegir y la jornada laboral que vamos a estar dispuestos a aceptar. Lo que tiene a su vez impacto en la brecha salarial, de lo cual nadie habla. Hay una economista de Harvard, Claudia Goldin, que tiene todos los estudios hechos. Dice, cuando tú haces bien el análisis y corriges, la brecha salarial prácticamente no existe. Si haces bien el análisis. Sí, es un tema que se discute en Uruguay también. Hagan en serio los estudios y se van a dar cuenta que la realidad es distinta a la que se suele presentar en las noticias o en los medios. Porque esta discusión está en todas partes. No crean que en Estados Unidos esto no se discute todos los días. Hoy día acaba de salir un informe, hoy o ayer, sobre la discusión entre el equipo de fútbol de hombres y el equipo de fútbol de mujeres. No sé si lo vieron, que hay una indignación porque ellas ganaron la Copa Mundial, entonces están reclamando que les pagan menos que a los hombres, que no ganan nada, digamos, y ellas son las mejores del mundo. Y hoy día salió un informe, una auditoría muy detallada, mostrando que finalmente les habían pagado, desde hace más de 10 años, le pagan más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, el equipo mujeres, o parte del equipo, interpusieron una demanda en contra de la Asociación de Fútbol Americano, de fútbol de Estados Unidos, para que no se confunda, por discriminación de género. Y hoy día salió la auditoría y dijo, no es el caso. Siendo que los hombres generan más rentabilidad para el deporte. Bueno, tenemos todo ese tipo de discusiones. Entonces, es irracional, no es científica. ¿Ya? Eso es lo primero con la ideología de la corrección política. Es altamente agresiva. Vive de la fragilidad, se alimenta mucho de la fragilidad psicológica, especialmente de las nuevas generaciones. Jonathan Haidt, un profesor de psicología social de la Universidad de Nueva York, acaba de sacar un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama The Coddling of the American Mind, donde explica cómo la sobreprotección que padres y escuelas han hecho de los niños en los últimos 20 años les ha destruido su capacidad de lidiar con el mundo real, fragilizándolos completamente. Y él dice, el sistema psíquico es como el sistema inmunológico. Tú tienes que aceptar que haya un cierto nivel de estrés para que se fortalezca. O sea, cuando están los profesores y los padres viendo que al niño no le vaya a pasar mal, que no vayan a jugar en esos juegos de niños donde se pelean, que no vaya a sufrir un poco, que no vaya a tener algún obstáculo, los padres bulldozer, como los llaman hoy, que les hacen el camino completo, lo que estás haciendo con tus hijos es prepararlos para fracasar más adelante. De hecho, el subtítulo del libro se llama Cómo malas ideas y buenas intenciones están llevando a toda una generación hacia el fracaso. En la población joven, la resistencia a un mundo más complejo, como es el mundo, es más baja que en las generaciones mayores, que les tocó más duro. Y en parte por la sobreprotección de colegios y padres. ¿Ok? Entonces, mucho de esta histeria que uno ve con los estudiantes en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras universidades que uno dice, ¿qué les pasa? Están completamente locos. Porque alguien dice algo que no le gusta, van y le quieren pegar, le quieren prender fuego a toda la universidad. Bueno, tiene que ver con la mayor fragilidad psicológica que además, ojo, está muy alimentada por las redes sociales.
Especialmente el Instagram ha derivado en tasas de suicidio más alto, esto en el caso de Estados Unidos, habría que ver los datos en otras partes, con particular agresividad entre mujeres jóvenes. ¿Ok? Entonces, hoy día las redes sociales son un instrumento en parte tóxico, tienen su utilidad por supuesto, pero en parte son tóxicos. No nos equivoquemos en eso. Todos los que están acá, veo varios que miran así asustados. Sí, es así. Ese libro se lo recomiendo. ¿Cuál es la estrategia de los políticamente correctos? No conversar. Como es irracional, lo primero que te dicen es, si oyen algo que no les gusta, machista, nazi, xenófobo, homofóbico, transfóbico, islamofóbico, todos los fóbicos que se les puede ocurrir. Con eso, te liquidan en tu carácter. Lo que están haciendo es señalar, tú eres el malo, y por lo tanto no vale la pena conversar contigo. Yo soy el bueno. En alemán hay un concepto que traducido al español se podría decir algo así como argumentos que liquidan el carácter moral de la persona de manera inmediata. Decirte nazi, de hecho existe la famosa falacia ad Hitlerum. No, me molesta lo que está diciendo sobre mi mente, es que tú eres nazi, entonces yo gané el debate. ¿Cierto? Entonces, no existe la posibilidad de plantear temas como la migración, las ventajas y desventajas que también tiene, los problemas que puede generar, en fin, el efecto que puede tener sobre los salarios y tal vez sobre la carga del Estado en materia de redistribución, etc. No puedes hacer todo eso. Eres xenófobo. Listo. Lo mismo en el caso de la brecha salarial. Si tú te pones una ley de cuotas, en muchos casos, para mujeres, aunque hay muchas mujeres que se oponen a eso también, una ley de cuotas no en política, me refiero en el mundo privado, en las empresas, por ejemplo, o a leyes antidiscriminación draconianas, que terminan invirtiendo la carga de la prueba y se convierten en un problema, eres machista. Si afirmas que, como Camille Paglia, una de las grandes líderes del feminismo de los últimos 60 años de Yale, el hombre no ha sido por excelencia el opresor de la mujer, sino también el constructor de todas las posibilidades modernas que le permitieron su liberación y que ha dado su vida por proteger también a su mujer y a sus hijos. Históricamente, eso lo dice ella, una feminista lesbiana de Yale. Entonces, si tú eres hombre y dices eso, o sea, eres el máximo opresor habido por haber. ¿Cierto? Y así te liquidan. Siempre cuando vean este tipo de comentarios rápidamente, y acá en los medios deben salir muchas veces, vas a ver que se trata de la corrección política. Lo mismo si tú te opones al matrimonio gay. Yo soy partidario, pero yo no porque alguien no sea de acuerdo, esté de acuerdo con el matrimonio, le voy a decir inmediatamente eres un homofóbico. Prefiero oírlo y tratar de persuadirlo, no liquidarlo inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, este fenómeno de la cultura del victimismo con esa estrategia deriva en que los seres humanos, como estamos establecidos en tribus distintas, opuestas unas a las otras, no se nos pueden aplicar las mismas normas. Dado que yo pertenezco a una tribu, por ejemplo, de minoría sexual, que ha sido históricamente discriminada, y sostengo que la sociedad es extremadamente opresiva, tiene que haber privilegios especiales. Y ya no hay igualdad ante la ley. Entonces, el que pertenece a la minoría sexual tiene una ventaja a la hora de postular a una universidad, a un trabajo, lo que sea, por sobre el que no pertenece. ¿Verdad? Miren, yo he entrevistado a Deidre McCloskey, que es una economista transexual, que es una de las primeras en haber hecho el tránsito hacia la transexualidad en Estados Unidos. Escribió un libro, estuvo creo que hasta con Oprah Winfrey contando su historia. Y ella dice, yo no soy partidaria de absolutamente ningún privilegio para las minorías sexuales, que haya igualdad ante la ley. El cambio cultural ya se está produciendo, en el sentido de aceptar estas cosas que antes no se aceptaban, y de valorarlas incluso. Pero hay grupos que promueven una agenda que va mucho más allá, ¿cierto? Y las consecuencias no son buenas porque no legitiman su posición con eso. Ahí está la negación de responsabilidad individual y la lógica tribal. Bueno, no sé si me puedes poner la próxima lámina y voy a ir terminando en pocos minutos para que podamos tener también un diálogo nosotros, porque esto da para mucho.
estos son algunos de los efectos. Lo que dije, se deterioran los estándares objetivos e iguales, porque en vista de que la sociedad nos hace a todos desiguales y somos tribus compitiendo unas con otras, oprimidas, entonces hay que poner estándares especiales para distintos tipos de grupos. Dice que funciona. ¿Esto está funcionando? ¿Sí? Para pasar. ¿Sí? Creo que no tiene batería. Eso está como liviano, parece que no tiene batería. Bueno, entonces... estoy muy lejos, parece. Bueno, me voy a poner aquí, entonces. De este lado. Parece que... ahí está. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos de esto? La mentira generalizada. Mentira generalizada. Estamos viviendo todos sin decir la verdad. Incluidos los políticos, por supuesto. Eso no es nuevo en el caso de ellos. Esta es una portada. Hay excepciones, por si hay alguno acá. Esta es una portada de un famoso episodio que ocurrió en Alemania que dio vuelta al mundo, en la noche de Año Nuevo de Colonia, hace un par de años atrás, en que más de 1000 mujeres fueron atacadas sexualmente, muchas violadas, por grupos de hombres que repentinamente salieron a las calles. La prensa alemana ocultó la información de quiénes eran estos hombres. Dijeron, no, son hombres que aparecieron de pronto. La policía alemana dijo, de Colonia, la ciudad donde pasó esto, pasó en otros lados, pero la Colonia fue la más importante, sostuvo que no sabía quiénes eran. Los canales de televisión estatales, que tenían la información, la retuvieron. ¿Por qué? Porque eran todos inmigrantes, la mayoría del norte de África. Y ahí salieron 2 policías a dar una entrevista en un medio independiente y dijeron, nosotros sabemos perfectamente quiénes son. Yo les pregunto a ustedes, ¿tiene derecho el público alemán a saber qué pasó o no tiene derecho? Obviamente que sí, ¿no es cierto? O hay que mentirle porque son demasiado primitivos, tontos y no pueden hacer distinciones. O sea, el problema es que la gente no es tonta, entonces al final sabe perfectamente también quiénes son los detrás. Pero además se crea la sospecha de que todo el establishment, por ser políticamente correcto, lo está traicionando. ¿Correcto? Entonces se desprestigian a sí mismos. Y esto no significa que todos los inmigrantes hacen eso, pero que sí hay un problema claramente con los ataques sexuales que antes no existía, y eso los datos lo reflejan, sin ninguna duda, producto de inmigración de ciertas partes, donde la cultura es francamente otra. ¿Por qué no se puede discutir eso? Bueno, después que se destapó todo este escándalo, obviamente el tono también cambió en el debate en Alemania. Y ya se atreven a hablar un poco más de estas cosas, pero estaba completamente prohibido decir esto. ¿Qué es lo que pasó en Inglaterra? Para poner algunos ejemplos. Este es uno de los pensadores más importantes en Inglaterra, Roger Scruton, Sir Roger Scruton. En Inglaterra durante muchos años, grupos de hombres tomaban a mujeres inglesas jóvenes de 16, 17 años, la mayoría huérfanas, y las violaban sistemáticamente. Durante años. 1400 víctimas, más o menos. La policía no hizo nada. ¿Saben por qué? Porque los agresores eran inmigrantes. Y no querían que les dijeran que eran racistas y intervenían. Esto es corrección política. Entonces dejemos que la sigan violando, total. Que no nos digan nosotros somos racistas. ¿A ustedes les parece que eso es un mundo más decente en el cual vivir? A mí no. A mí no, por lo menos. Entonces, está bien. Siempre va a haber gente extremista que va a tomar de estas cosas para decir cualquier barbaridad. Pero se van a tomar más aún si tú las tratas de ocultar. ¿Cierto? Entonces, lamentablemente, ellos mismos están sembrando las bases de los movimientos que los van a terminar destronando. En Suecia la misma historia. Suecia hoy día tiene una tasa de las tasas de violación más altas de Occidente, violaciones a mujeres, y de crímenes en ciertas áreas que antes no se conocían.
los suecos también lo saben, ¿no? Y por eso es que la derecha en Suecia también ha crecido tanto. Lo mismo que en otras partes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la libertad de expresión es lo que dice la portada del Economist. La libertad de expresión está bajo ataque. Y cuidado, esto no solamente ha afectado a personas que piensan de derecha, de centro derecha o liberales. Esto ha afectado también a personas de izquierda. A muchas personas de izquierda. ¿Qué dicen en un minuto? No, a ver, hablemos las cosas como son. Un ejemplo que ocurrió este año emblemático fue el caso del editor del New York of Books Review, Ian Bruma, que se le ocurrió en una historia del Me Too, donde publicó varios casos de hombres famosos que habían caído producto del movimiento, incluir a un artista de rock and roll canadiense que había sido denunciado por varias mujeres y finalmente la corte en Canadá, los tribunales lo absolvieron de todos los cargos porque no pudieron demostrarlo. Y el tipo lo único que hizo fue incluir su historia, no es que lo haya defendido, no, nada. Fue tal la reacción virulenta en contra de la publicación por incluirlo a él, que al tipo lo despidieron siendo de izquierda. Y él decía, yo solo di cuenta de un hecho, escribí una columna en el Financial Times contando su historia. A Bret Weinstein le pasó lo mismo en Evergreen. Tuvo que renunciar porque se opuso a un día de segregación racial en contra de los blancos. Habiendo sido él siempre un defensor de la minoría étnica de los afroamericanos, de izquierda. Pero cuando dijo, no, a ver, un día de segregación racial en contra de los blancos, hacer lo mismo pero para el otro lado, casi le prenden fuego al campus y el tipo lo echaron, demandó a la universidad, ¿cierto? Al college, logró una indemnización de varios cientos de miles de dólares y finalmente se fue. Hay un testimonio de él en el Congreso de Estados Unidos en YouTube, por si les interesa. Entonces, estas cosas están pasando mucho. Hoy día, a nivel académico, incluso en los estudios científicos más rigurosos, tú no puedes publicar ciertas cosas. Tanto así que el famoso profesor de Princeton, Peter Singer, y otros colegas del europeo, han sacado un Journal of Controversial Ideas, en los cuales los científicos y los investigadores pueden enviar sus artículos con seudónimo. Estamos hablando de artículos científicos, porque no los pueden publicar si las conclusiones les molestan a los nuevos inquisidores, porque los acosan, los destruyen en redes sociales y se ven obligados a renunciar. Muchas veces a su trabajo, o le hacen imposible seguir viviendo. Entonces, esto está ocurriendo cada vez más. Y por supuesto, para ir cerrando, bueno, este es el caso, no sé si lo ubican, Larry Summers, que fue presidente de Harvard. Él hizo un comentario hace un par de años atrás diciendo que por qué había menos mujeres en ciencia. Hizo un análisis muy matemático de la mayor variabilidad que existe en el género masculino, eso es en todas las especies. Los hombres somos más variables en diversas características, los machos, ¿no es cierto? La diferencia entre el macho más alto y el más bajo es mucho más que entre la hembra más alta y la más baja, por ejemplo, por decir algo, ¿ya? Entonces él hizo ese comentario de que también en el coeficiente intelectual y en las preferencias somos más variables. Entonces, si bien hombres y mujeres tenemos inteligencias promedio muy parecidas, si no idénticas, estamos distribuidos en los extremos, los hombres y las mujeres más en el medio. Entonces tienen mucho más hombres estúpidos, claro, mucho más Homero Simpson, los típicos que se ganan el premio a la muerte más idiota todos los años, el que sacude la máquina de Coca-Cola para que le tire una y se le cae encima. Bueno, eso solo un hombre es capaz de hacer una cosa así. Pero también tienes una distribución que es extrema arriba, entonces tienes más hombres genios. Entonces está muy distribuido a lo largo de la campana, más que en el medio. Y eso explica que haya, en proporción también, más hombres que han destacado en distintas áreas. No es la única razón, pero es una de las razones importantes. Eso es lo que dijo Larry Summers. Tuvo que renunciar a Harvard. Listo, se le acabó la carrera. Uno de los economistas más famosos del mundo. Se acabó. El movimiento lo asediaron de tal manera que... Lo mismo le pasó a Ted Hill, a este matemático, profesor de matemáticas, de muchos años en Estados Unidos, que publicó este paper, donde hablaba precisamente de la mayor variabilidad en el género masculino, y que eso podía ser una explicación para muchas cosas, en materia de inteligencia y otros temas. Son promedios,
promedios. Esto no significa que la persona más brillante del mundo no pueda ser mujer. No, no es eso. Son promedios, son grandes números. ¿Ok? Bueno, a este tipo le publicaron el paper en un journal de los más prestigiosos y fue tanto el acoso y el ataque y la indignación que se generó entre los mismos miembros del board y académicos incluso, que se lo retiraron. Algo inédito en la historia. Este es un pequeño abstract. Eso no existe, o sea, que te publiquen en un journal después que pasaste todos los filtros de revisión, de peer review, todo, y después te retiren tu paper, es algo nunca visto. Bueno, esto está pasando también cada vez más, por eso es que sacaron este journal anónimo. El caso de James Damore en Google, ¿se acuerdan? Que a este ingeniero que lo echaron de Google, que era uno de los tipos más brillantes, creo que del MIT en Estados Unidos, un cabro joven. Entonces él también escribió un paper muy científico, tratando de explicar por qué había menos mujeres en el área tecnológica. Y él decía, tienen preferencias distintas, o sea, hay una mayor variabilidad de preferencia en los hombres y hay mayor concentración de ellos en esto. Las mujeres muchas veces prefieren otras cosas, no es que no lo puedan hacer, sino que prefieren otras cosas donde tienen una mayor gratificación de la experiencia que están haciendo laboral. Y eso es lo que él dijo, con bastantes números, matemáticas, citas, fuentes. Steven Pinker, un profesor de Harvard, lo defendió, que es un profesor de psicología evolutiva. Lo echaron. Fuera de Google. Y por supuesto que él demandó a Google y ahí están en la pelea. Y este es Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, uno de los primeros inversionistas de Facebook. Y Peter Thiel se fue de Silicon Valley porque dice que ya es intolerable el clima de corrección política totalitario, no se puede seguir viviendo ahí. Así que se fue. Uno de los máximos íconos del Silicon Valley. Hay varios más que han hecho comentarios en el mismo sentido. Aquí hay otro ejemplo de lo que les decía de la identity politics, de esto de que los grupos son opresivos, unos discriminan a otros. Estudiantes que en Inglaterra quieren que no se lea más a Kant, ni a Platón, ni a Aristóteles porque eran blancos. Entonces, si eres blanco, por supuesto, no tienes nada que decir. Tienes que ser un opresor, discriminador, todo lo que has escrito es para eso, digamos. Entonces, o que por lo menos los enseñen con los famosos trigger warnings, con advertencias, porque sus textos son muy ofensivos. Un tipo, Aristóteles, hace, qué sé yo, 2500 años escribiendo que sí, que la esclavitud es una institución natural, pero desde hace 2500 años, no es como que no podamos procesarlo hoy en día. Y aparte la esclavitud era de cualquiera que cayera, daba lo mismo la etnia, no era un tema de raza en esa época. Que cayera preso de la guerra, botín de guerra y listo, ¿no? Por lo demás se practicó en todos los pueblos del mundo prácticamente. Bueno, aquí hay una cosa que nos afecta personalmente como chilenos. Pablo Neruda quiere ser purgado, hay que purgarlo de los textos de estudio en España. Hay un movimiento feminista que reclama que Pablo Neruda, al haber sido un misógino, machista, que en uno de sus textos efectivamente él como que confiesa, ¿no?, que se arrojó sexualmente sobre una chica en un país de Asia, creo que era en India, en Sri Lanka. Entonces hay que purgarlo, pero era una lista mucho más larga que solo Pablo Neruda. Entonces como hizo eso, y créanme que no es de mi agrado alguien que le escribe odas a Stalin, como era él, aunque eso no les molesta a nadie, bueno, hay que purgarlo, hay que eliminarlo con una lista de decenas de pensadores o genios de la literatura que son, por supuesto, tóxicos, machistas, etc. De hecho, hoy día en Barcelona hay todo un movimiento de personas y apoderados que está purgando los textos de cuentos como La Caperucita Roja por los mensajes patriarcales que contiene. Esto no es broma, eso es un hecho. Más de 200 textos han sido editados, también en Alemania. Y en Estados Unidos los libros de Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, todas esas cosas las están purgando del contenido que pueda resultar ofensivo. Hollywood, la misma cosa. Bueno, Hollywood ya es... ¿Para qué vamos a entrar? De Hollywood uno por último lo espera, pero... Bueno, y en Inglaterra, solamente un dato rápido, la policía británica, aquí como bien dice, está arrestando más o menos 9 personas al día por poner opiniones que son polémicas en Facebook o en redes sociales. Arrestando. Se están dedicando a eso, como si el crimen en Inglaterra fuera el más importante y todos los delitos que están habiendo hoy día, no. Eso es una locura. Y por último, ciencias, acá hay varios datos. Por el tema de la corrección política está afectando las ciencias duras. Ustedes tuvieron en la Universidad de Oxford una gran discusión porque había unos exámenes de matemática que los hombres leían mejor, entonces
le dieron más tiempo también a las mujeres para que pudieran terminar. Igual no mejoró mucho el resultado, y muchas estaban indignadas porque decían nos están tratando como si fuéramos menos, claro, con toda razón obviamente. Después Harvard, la misma cosa, que ya no pide el GRE en el doctorado en física. ¿Por qué? Porque le iba mejor a los hombres que a las mujeres, y el Estado presiona, les quita los fondos si no cumplen cuotas de aceptación de las distintas tribus. Después lo mismo pasa con fondos para investigación sobre temas como el cáncer. Tú tienes que tener en tu población de prueba, de investigación, la representatividad étnica del lugar en el cual tú estás trabajando, pero resulta que la población, por ejemplo, afroamericana es más joven que la población blanca, entonces no tienes cómo hacer la investigación, entonces esto es un problema, pero por razones de corrección política lo tienen que hacer igual. Y así hay otros casos que se está pidiendo también que las facultades de las universidades, la representatividad de los miembros sea equivalente a la que hay socialmente. O sea, ya no es un tema de quién es el mejor que llegue, sea 100% de un lado, 100% del otro, que es lo que uno debiera suponer, ¿no? Si los profesores mejores son todas mujeres, que sean puras mujeres las profesoras. ¿Por qué vamos? O sea, se lo han ganado, son mejores, listo. Y eso vale para todos lados. Pero esto de meter cuotas, al final terminas también dejando a gente calificada o mejor calificada en el camino, discriminándola solo porque es de una determinada etnia o de un determinado género. Es lo mismo para el otro lado. Tampoco eso es justo. Y al final tú siempre puedes ir hilando más fino, como H&M, la gigante textil que la estaban criticando, no porque no tenía suficientes mujeres en el directorio, sino porque las mujeres eran todas blancas. Entonces tú empiezas con esta lógica tribal de identidades victimistas y terminas hilando a un punto en que ya no es manejable. Hoy está todo el tema, por ejemplo, de la gente obesa, que son discriminados socialmente, maltratados, en fin. En algún minuto, no se extrañen si vienen demandas para representatividad también. Entonces, ¿dónde termina? O de la gente de más edad, de tercera edad. Ya se está empezando a discutir eso, entonces se sale de manos al final, ¿cierto? Y por supuesto, vamos a las facultades de medicina en Estados Unidos. En Estados Unidos las admisiones universitarias tienen claramente un sesgo tremendo en favor de latinos y afroamericanos, entonces, y en contra de blancos y asiático-americanos. Y por eso los asiático-americanos han demandado, la comunidad ha demandado a Harvard, por ejemplo. Están en un juicio hoy en día, porque los discriminan arbitrariamente por ser asiáticos. Entonces tú puedes ver ahí, por ejemplo, en el test para ingresar a medicina, que con el mismo puntaje se acepta 57% de afroamericano, entre 24 y 26 puntos, pero solo un 8% de blanco y un 6% asiático. O sea, hay un sesgo y una discusión ahí que viene... Incluso hay un caso de un indio americano que para entrar a la facultad de medicina simuló que era afroamericano. Él es muy divertido, lo cuenta es tragicómico en realidad, lo cuenta en un ensayo, creo que en el New Yorker. Él dice, bueno, yo fingí ser, soy de piel oscura, qué sé yo, fingí ser afroamericano para poder entrar a medicina, porque calculé estadísticamente la probabilidad que me daba con el puntaje que yo tenía y entré. Entonces, imagínense. Bueno, ya para ir cerrando, esta es la reacción, lamentablemente. Yo no soy un fanático de Donald Trump, al revés, lo considero despreciable en muchos aspectos, pero evidentemente que si tú tienes este nivel de discurso, de tratar mal a todo el mundo, acuérdense que Hillary Clinton dijo que la mitad de los votantes de Trump eran una tropa de deplorables que podías tirar al canasto de la basura. Eso es lo que dijo en un discurso. Entonces, si tú tratas así, maltratas de esa manera sistemática a un cierto grupo importante, significativo de la población, no te puede sorprender. Esta caricatura lo resume. Ahí está el dragón de la corrección política. Y tenemos una reacción del otro lado que también empieza a jugar con estas lógicas de la identidad. Y empieza a ser injusta y a decir cosas que no son efectivas de los otros grupos. Pero representa la indignación de los que han sido apaleados por ya un tiempo por el establishment. Y lo mismo por lo demás en el caso del Brexit, en el que si tú eras partidario del Brexit inmediatamente eras xenófobo y racista. Michael Caine, el famoso actor de cine que era partidario, tuvo que aceptar todo tipo de insultos y descalificaciones. No puedes tener una preocupación, tal vez, mira, sería mejor... No. El debate no se da, está prohibido.
Y adivinen quién ganó por paliza la última elección al Parlamento Europeo. Nigel Farage, con el Brexit Party, porque no han sido capaces de pasar el Brexit todavía. Entonces, ahí está el tiburón de la corrección política. Estos son algunos de los... Y esto es lo que dice Jonathan Haidt. Que al final, si tú maltratas a la gente porque tiene este tipo de preocupaciones, se te van a ir no a los partidos tradicionales más razonables, en teoría, sino que se te van a terminar yendo a extremos. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Y una de las grandes razones por las que estamos viendo esto, el gráfico del siglo, es que la academia en Estados Unidos, pero yo diría en prácticamente todo Occidente, desde los 90 hasta ahora, se movió considerablemente hacia una izquierda identitaria. No hacia una izquierda razonable socialdemócrata, que es víctima también de esto, sino una izquierda identitaria. Ustedes pueden verlo, de principios de los 90, ¿cierto? Entre los moderados y los conservadores formaban prácticamente el 60% del profesorado. Hoy día la izquierda radical es más del 60%, probablemente el 70%. Con este discurso, ¿ok? Y esto es algo que planteó Jonathan Haidt y muchos profesores lo están debatiendo en Estados Unidos porque dicen, miren, la única diversidad que importa, que es la de puntos de vista, es la que nadie quiere aceptar. Está bien que seas transexual, homosexual, heterosexual, blanco, negro, lo que quieras. Bien, abrazamos a todos, pero mientras pienses igual a mí, en todo. Si no piensas igual, idéntico, y estás de acuerdo en todo, no entras. Ni aunque pertenezca a esas minorías, curiosamente. O sea, hay muchos también de ellos que han sido fuertemente atacados, de minorías, que no están de acuerdo con esto. ¿Ok? Entonces, yo los invito a leer este libro de la Heather McDonald para dejarles solamente un texto que se llama The Diversity Delusion, sobre la situación en Estados Unidos, porque les va a permitir entender bien lo que está ocurriendo allá y al mismo tiempo cómo nos está impactando a nosotros, claramente con nuestras especificidades, nuestras realidades sociológicas, no es idéntico, pero sí hay una gran influencia de estas corrientes en nuestros países, especialmente cuando tenemos académicos, políticos, intelectuales, que muchos se forman en Estados Unidos y que miran hacia allá, importan todos estos modelos, estas ideas. Así es que yo los dejo con esa invitación y con el desafío de tener coraje, porque esta nueva Inquisición, la única manera que se tiene de enfrentar es tener coraje para dos cosas. Una, decir lo que uno piensa, y como institución defender a las personas que dicen lo que piensan, y no eliminarlas a la primera que las redes sociales se ponen nerviosas. Y segundo, tener coraje para no subirse tan fácilmente a la turba que organiza el linchamiento de alguien que opinó de una cierta manera. Que es algo que en psicología social está bien estudiado, los seres humanos tendemos a hacer. De lo contrario, vamos a vivir en un mundo completamente insoportable, en el cual va a ser cosa de tiempo para que nosotros seamos los próximos. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. ¿Se escucha? Muchos de los movimientos que vos describías en términos de que van fagocitando esta libertad de expresión se parapetan en temas de derechos humanos, ¿no? Todo el mundo siempre quiere estar del lado de los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, un derecho humano que parece haber ido retrocediendo es la libertad de expresión, ¿no? Vos comenzaste hablando de Stuart Mill, ¿no? On Liberty. Después de que hubo un avance muy importante en el siglo XIX, siglo XX, en favor de la libertad de expresión y de la diversidad de opiniones que vos defendés, ¿por qué este derecho, que también es un derecho humano importante, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, está en buena medida en retirada a partir de estos movimientos? Lo que nosotros estamos viviendo es una transformación genuinamente religiosa de la esfera pública. Lo que se está instalando es un nuevo dogmatismo que tú no puedes desafiar sin asumir un costo intolerable. Y esto parte de la revolución cultural que ha tenido lugar en las universidades y que se refleja después en los medios de prensa,
y se proyecta hacia distintas áreas de la cultura y de la literatura. Fíjense ustedes que hoy día, en Estados Unidos, las editoriales, aparte de tener cuotas de publicación, o sea, no puedo publicar un 70% de hombres, tengo que ver cómo publico paridad. Aunque prefiera publicar a uno que me genera más negocio o que sus libros son mejores, tengo que ver cómo tengo paridad. Bueno, pero no solo eso, sino que están utilizando lo que se llaman sensitivity readers, lectores de sensibilidad. Si yo escribo una novela de ficción, o cualquiera de ustedes escribe una novela de ficción y la quiere publicar, y supónganse que hay personajes que no pertenecen a la orientación sexual de usted, a la etnia de usted, a la clase social de usted, etc., en esa novela de ficción, tienen que contratar personas que pertenezcan a esa etnia, a esa orientación sexual, para que les digan si como ustedes están presentando en su novela de ficción, insisto, a esos personajes es ofensivo o no es ofensivo. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde queda la libertad y la creatividad y todo eso? Obviamente esto no solo afecta a escritores, a los pocos escritores que pueden haber de derecha, esto afecta a todos los escritores. Entonces es peor que la censura que te impone el Estado, porque es una autocensura. Lo mismo los cantantes. Hay varios cantantes que hoy se están quejando que ya las letras de sus canciones no pueden decir un montón de cosas que antes decían. A Maluma le da lo mismo, pero no a todos le da lo mismo. Y en España y así les están haciendo boicot porque, dicen en su letra, entonces cuando ya el arte, la literatura, la música, todo se convierte en un asunto de disputa política, de señales, tú estás en un mundo completamente tóxico, de conflicto por todo. Hasta el Rey León, si les digo, si hasta el Rey León lo empezaron a atacar, porque entonces era casi que un monumento al nacionalsocialismo. ¿Cierto? No vaya a ser que los animales tengan una jerarquía, porque todos somos iguales. Entonces, no sé, pues, el ratón tiene que ser igual al león. Entonces, es patológico, es patológico. Y podría seguir toda la noche dando ejemplos. Victoria's Secret que cancela el modelo del desfile de las Angels, porque ellos dan a veces otras explicaciones, pero también porque resulta ofensivo para cierto sector que dice que se objetiviza a la mujer y que representa un estereotipo que no es ideal. Hasta donde yo sé, modelo es modelo precisamente porque es un estereotipo, es una cosa ideal que no representa a la mayoría. Por algo son modelos, ¿cierto? Pero no podemos aceptar que no esté la mujer promedio desfilando en la pasarela. O sea, a ver, ¿qué tan frágil e inseguro tienes que ser como hombre o como mujer, da lo mismo, para que realmente tu vida se arruine porque existe una mujer tan linda como la de Adriana Lima? O sea, yo me podría pegar un tiro pensando en Brad Pitt ahora mismo. Obvio. O sea, su fama, su plata, la pinta el tipo. Angelina Jolie, partiendo por ahí. O sea, es ridículo, se fijan, pero estamos llegando a esos extremos, son delirantes. Y como digo, puedes tomar muchos otros ejemplos de este tipo de persecución que está intoxicando toda la convivencia. No es sano, es muy malsano y ojalá logremos revertirlo y no con una reacción que sea idéntica pero del lado opuesto. Muchos de los casos que vos ponías son de Europa o Estados Unidos. En América Latina también estamos viendo muchos casos de este tipo. Pero ¿ves que vamos en el mismo sentido con algún rezago? ¿O podemos estar algo más a salvo? ¿O lo ves que va a terminar siendo incluso capaz un problema peor? Tal vez no llega a ser tan grave como en Estados Unidos, que realmente se está saliendo de mano, yo creo, en algunos casos, aunque ya hay una reacción que lo está intentando corregir. Pero tú sí ves ciertas categorías de análisis instaladas, sobre todo en la tensión hombre-mujer. Eso lo estás viendo cada vez más. Yo vengo llegando de Buenos Aires, donde estuve dando conferencias, estaba con gente joven, y muchos tipos de 22, 23 años me decían, no, tal vez acá no es así, pero allá, que el movimiento ha sido muy agresivo, el tema feminista, me decían, yo ya tomo distancia de las mujeres, yo no, en un boliche no me acerco, o sea, no. A otros me decían, ya llegaban a un nivel en que yo, me decían, no, trato de no caminar demasiado cerca, en la calle de ellas, o sea, ya llega a un nivel, no estar en un ascensor solo con ellas, porque estas cosas empiezan a pasar. Fíjense que en el Wall Street Journal salió un artículo publicado hace no mucho tiempo que decía de las grandes firmas de inversión de Wall Street han adoptado evitar las mujeres a toda costa,
como política para no caer en algún problema del tipo me denunciaron por acoso o lo que sea. Porque efectivamente nadie puede negar que ha habido depredadores metidos en todas partes y que muchas mujeres han tenido que soportar cuestiones que jamás debieran haber soportado. Es una realidad. Pero también ha habido mucha denuncia exagerada, falsa. Entonces, que te destruye la carrera y la vida para siempre, básicamente. Entonces, ¿qué hacen? No pueden viajar, por ejemplo, con una compañera de trabajo sentada en el asiento al lado en el avión. No pueden tener reuniones a solas, por supuesto. Ya no hacen mentoring a mujeres. Los que saben más, los seniors, ya no están haciéndole mentoring a mujeres, donde les enseñan y están como en contacto más permanente con ellas. Si van a algunos eventos donde hay colegas, van siempre con sus esposas. Los que tienen y los que no, probablemente no van. Todo eso está en el artículo del Wall Street Journal. No es una tontera, al final está perjudicando también las chances de las mujeres en general. Esta exageración, más porque el reclamo original es legítimo, pero cuando lo llevas a un punto, digamos, revolucionario, ya pasa a ser otra cosa. El movimiento feminista, lo hemos visto, por ejemplo, en Uruguay, en la última marcha de reivindicación, tiene un componente anticapitalista, ¿no? Va unido a la crítica del capitalismo y patriarcal, etc. Cuando, bien mirados los hechos, como sabemos nosotros, el capitalismo liberal ha sido un gran liberador de la condición de la mujer. ¿Por qué en estas proclamas feministas aparece esa propensión anticapitalista y antiliberal? Me lo dijo Dietrich McCloskey, que fue comunista en su juventud. Lo que pasa es que son marxistas antes de ser feministas. Y ese es el problema. Tú lees a la Simone de Beauvoir, tú lees a la Judith Butler, tú lees a la Catherine McKinnon y a varias teóricas feministas, y lo que te das cuenta es que como tienen el diagnóstico de que todo lo que existe lo creó el hombre, digamos, blanco en Occidente, por ende todo tiene que ser opresivo y malo. Y si el capitalismo salió de los hombres, por ende tiene que ser opresivo y malo. Conclusión, eliminemos el capitalismo. La Simone de Beauvoir pensaba igual, aunque moderó algunos puntos, pero pensaba así. Es ridículo, por supuesto, que el libre mercado es lo que ha permitido a todos los grupos desfavorecidos salir adelante, tener su propio ingreso, no depender absolutamente de nadie, incrementar su capital humano y ser los artífices de su propio destino. Y ya no necesitar, en el caso de las mujeres, a un hombre que las mantenga ni nada por ese estilo. Entonces, ha sido, como tú bien dices, el gran liberador de todos los grupos. Esa independencia económica, la posibilidad de valerse por sí mismo, por sí misma, que antes no estaba en las sociedades agrícolas disponible porque el trabajo aparte era físico, entonces obviamente los hombres hacían mucho más trabajo en ese sentido. Hace un mes más o menos estuvo Deirdre McCloskey por aquí, estuvo dando una conferencia también en el CED y recibió también críticas, no solo es el hombre blanco heterosexual, críticas del movimiento trans por la posición que ella tenía sobre cuál debía ser el trato, la igualdad ante la ley y demás. Ahí también puede verse un avance que no es incluso entre las personas que en una etapa quizás sí podían hacer ese tipo de críticas. No, claro, porque es lo que te digo, la lógica tribal. O estás con nosotros en todo, o estás contra nosotros. Entonces, incluso personas que pertenecen al mismo grupo, si piensan distinto, son unos traidores a la causa. Y te tratan como tal. Pero eso es clásico de todos los movimientos de inspiración religiosa, fanática. Es clásico, no aceptan disidencia. Te liquidan. Te dicen que tenés falsa conciencia, que el patriarcado te comió la cabeza, que no entiendes la verdad que ellas son capaces de ver, lo que sea. Es clásico, porque como digo, esto no es racional, esto es una cuestión ideológica. Es una ideología al servicio de una causa política que busca ciertas cuotas de poder para determinados grupos, y las que no están alineadas son tratadas de traidoras. Mira lo que le pasó a la Camille Paglia en Estados Unidos. Lesbiana, feminista, una líder del movimiento indiscutido, una de las más influyentes del último medio siglo, y la tienen ahí con manifestaciones violentas en su universidad, pidiendo que la despidan, que la echen. Entonces, es muy agresivo. Ustedes en la Fundación para el Progreso han trabajado el tema del feminismo liberal. Existe otro feminismo que también reivindica el derecho de la mujer, que es más compatible con esta sociedad abierta y diversa. El feminismo liberal, que es el originario, el que defendió John Stuart Mill,
la Mary Wollstonecraft y otras personas, y hoy día la Camille Paglia, a Christina Hoff Sommers y otras personas también, lo que dice, miren, queremos igualdad. Ante la ley, partamos de igualdad ante la ley. Y igualdad respecto de los asuntos sociales, igualdad social. Que no se nos miren menos, que la misma dignidad. Eso dice. Y además defiende el rol del hombre dentro de la sociedad. O sea, no lo ve como el opresor, sino como un complemento positivo para el desarrollo de la civilización y en buena medida responsable del desarrollo de la civilización, que es lo que dice Paglia. Dice, ellos son, dice ella, claramente, los hombres son los que limpian las cañerías, mantienen los puentes, hacen los trabajos más sucios, más duros, más difíciles. ¿Ya? Lo dice así. Y por lo tanto son un pilar del orden que existe, fundamental, sin el cual no podríamos, ella llega a decir cosas bastante provocadoras, pero sin el cual no podríamos estar donde estamos. Entonces es un complemento y nos necesitamos los unos a los otros. Y ese discurso no se ve en el feminismo más radical, es una cosa de unos contra otros. Y eso intoxica la convivencia y ciertamente no es beneficioso ni para hombres ni para mujeres. Especialmente tampoco para mujeres jóvenes, como bien dice Camille Paglia, que se encuentran con que los eventuales futuros maridos, padres de sus hijos que tienen, si es que los llegan a tener, son personas completamente desintegradas en su autoestima. Porque desde niños se le enseñan los colegios en muchos países occidentales que por ser hombres tienen un elemento de toxicidad en su naturaleza. Y eso se está haciendo cada vez más. El Telegraph sacó un artículo así, hace 2 días atrás, sobre este tema. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Vos en tu charla mencionabas el rol de las redes sociales. Uno podría pensar, en alguna medida, cualquier persona puede opinar sobre lo que quiera y hablarle a cualquier persona. Incluso, vos decías, a veces tiene un nivel de agresividad extremo. ¿Es una ventana a la libertad de expresión o lo ves como una manifestación más de expresiones extremas que tampoco benefician la libertad de expresión? No, es una arma de doble filo. Tiene la ventana de libertad de expresión, que tú puedes manifestar muchas cosas, y por otro lado tiene este carácter virulento, donde lo peor que hay en las sociedades puede encontrar un parlante para amplificar sus opiniones extremas, tanto en un lado como en el otro. Tiene las dos cosas. Cambiando un poco de tema y para redondear, no quiero dejar de preguntarte, vos que estás visitando muchos países de América Latina permanentemente, ¿cómo estás viendo el continente en cuanto a la tendencia? ¿Pasó la hora progresista? ¿Están volviendo algunos gobiernos populistas? ¿Cómo ves el futuro cercano? No, en el futuro cercano puede pasar cualquier cosa en Argentina, ya sabemos. Puede salir Cristina de nuevo. Y eso sería un desastre para toda Sudamérica, yo creo. Lo dije recién en una entrevista en un diario en Argentina. Vamos a ver lo que pasa acá. Si que hay un cambio de régimen en Uruguay, sería una buena noticia. Y vamos a ver qué ocurre en el resto de los países. Miren, o sea, Argentina podría volver con Cristina. Colombia podría tener a Petro en un par de años más gobernando. López Obrador tiene para tiempo en México, le quedan muchos años gobernando. Venezuela va a seguir ahí por 20 años más porque la comunidad internacional es de una cobardía increíble y hay gente que se entera demasiado tarde que se violan los derechos humanos ahí. Los cómplices pasivos, tan famosos. Y después Chile, lo más probable es que tengamos otro gobierno de centro-derecha, pero todavía faltan 2 años, podría pasar cualquier cosa. Brasil es el mundo aparte, ¿cierto? Y entonces yo no cantaría victoria por ningún motivo, ni en el corto ni en el mediano plazo. Sí es cierto que había una corrección de tendencia en el último periodo de los últimos 5, 6, 7 años, pero no hay que descuidarse. Estos países requieren realmente trabajo diario para evitar que se den vuelta y se vayan por el despeñadero. Aprovecho el pie que me estás dando. ¿Qué rol cumplen los centros de estudios que difunden ideas para que podamos tener un futuro mejor en el continente? Para esta me invitaron, ¿eh? No, yo creo que la clave, o sea, los centros de estudio, tú lo sabes bien, yo estoy metido en ese mundo hace mucho tiempo, son decisivos en la discusión pública.
tienen impacto cuando están bien organizados y cuando están bien financiados, que es el gran desafío, que son cruciales para definir los resultados políticos y económicos de los países. Esto está estudiado, esto yo no lo estoy diciendo del aire, hay estudios que muestran el impacto y el efecto que pueden tener. De hecho, hay un ranking que hace la Universidad de Pensilvania, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos, sobre think tank, precisamente midiendo el impacto. Así que yo los invito a todos a apoyar aquí el SET, porque es el trabajo que está haciéndose en Uruguay, básicamente, y sin el cual es difícil tener este tipo de eventos. No existen. Si a mí no me invitan nada, no tenemos este encuentro, no puedo provocarlos, no puedo tener la posibilidad de presentarle estas ideas, y también con otros personajes que tú has traído. Así que para mí es todo. Yo en Chile tengo un centro de estudio que hoy día es el más grande de América Latina y de España, diría yo, de pensamiento liberal, financiado por la comunidad empresarial chilena, que se dio cuenta que si no se preocupaban del país y seguían solamente mirando su cuenta a fin de mes, el país se les iba a escapar, se les iba a ir de las manos, y casi se les fue de las manos. Y nosotros dimos ahí una pelea filosófica, intelectual, ideológica muy poderosa, muy potente, y yo creo que logramos evitar lo peor. No fuimos solo nosotros, hubo otra gente que lo hizo, pero contribuimos a eso de manera importante. Entonces, yo los invito a invertir en ideas, porque al final lo que hace que los países avancen o no es la mentalidad de las personas. Ahí está todo, no es los recursos naturales, no es nada de eso, es la mentalidad. Eso es lo que cambia el destino de una nación. Así que yo te agradezco por invitarme y además te felicito por el rol que están cumpliendo acá en el Centro de Estudios para el Desarrollo, que es lo que hace falta en esta región, y compensar a aquellos que están haciendo el trabajo todos los días y muy bien financiados, que tienen los recursos del gobierno, que tienen los recursos de las ONG, de las organizaciones internacionales, o sea que plata a ellos sí que no les falta y ganas de hacer las cosas tampoco. Entonces, mientras tú estás ahí en el agua tibia, ellos le empiezan a subir el fuego. Y de pronto ya está demasiado caliente y te cocinaron. Bueno, muchas gracias, Axel, por Gracias. haber estado. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y esperemos que tenerte pronto nuevamente por Uruguay.